Bueno, estamos con Félix Rodrigo Mora, nos encontramos en San Román de la Vega, provincia de León, y Félix nos va a hablar sobre el Imperio griego, el Imperio romano, su filosofía social, su filosofía política, y aquí os dejo con él. Muchas gracias. Félix. Bien, la filosofía del mundo antiguo, griego y romano, pues es compleja, había varias filosofías y hoy cada cual escoge aquella que le va más con su idea del mundo y con el proyecto que tenga para la transformación de la sociedad y del sujeto. Podemos ver que la filosofía del mundo antiguo que más importancia ha tenido es la aristotélica, ¿no? Ha sido Aristóteles, desde que en el siglo XIV la Iglesia fusiona el catolicismo con Aristóteles, de ahí sale el tomismo, ¿no? Se llama tomismo porque lo hace Tomás de Aquino, de Tomás sale tomismo. A mí la filosofía de Aristóteles no me interesa nada, parece que Aristóteles se equivoca en casi todo, y que él era un aristócrata además y un hombre con poco nivel, ¿no? Es verdad que yo dediqué hace ya años, mucho tiempo a entender la metafísica de Aristóteles. Es un libro muy difícil y dediqué muchas semanas y lo leía con mucha tensión y con mucha ocupación, ¿no? Pero bien, eso pasó y no me resulta convincente. Yo me identifico con la filosofía de Sócrates porque unifica la política y la ética. También con la filosofía de los antiguos cínicos porque es filosofía moral de la mejor. Ellos le dan mucha importancia a la noción de sufrimiento. Entonces enseñan a las personas a aceptar el sufrimiento y a aceptar la muerte y no a hacerse pusilánimes y cobardes. Hay una frase suya que dice no temer a la muerte y ser fuertes en los sufrimientos. Luego después hoy la filosofía cínica se ha falseado, hace ya mucho tiempo que se ha falseado. También tenemos como interesante luego después la filosofía estoica, porque enseña la fortaleza espiritual. Es una escuela que nos permite dominar el pensamiento de la fortaleza y su práctica. Con todo, el estoicismo no nos enseña a ser sociables, y ese es un defecto, ¿no? Hay una frase del estoicismo muy interesante que dice: retírate al interior de ti mismo y permanece ahí. Bien, está bien eso, ¿no? En momentos muy difíciles, cuando te encuentras muy acorralado, pues te refugias en el interior de ti mismo, ¿no? Pero eso no te enseña nada de la relación con los demás. En realidad el estoicismo es una filosofía asocial. Hay que esperar a la llegada del cristianismo para que el cristianismo enseñe a considerar al otro como muy importante. El cristianismo entonces es la filosofía del amor, pero no como el hecho de ser amado, sino sobre todo como el hecho de amar. Y no como recibir, sino como dar. Es complicado, ahora se ha banalizado el romanticismo, en la cultura occidental se ha banalizado la idea del amor, se ha hecho una cosa agradable, placentera, en realidad esto no es así y no puede ser. También rechazo la filosofía de Platón. Yo no sé exactamente si a Platón se le puede llamar un filósofo, yo creo que no. Platón es más bien un político, su obra más importante es La República. Él luego introduce unos elementos de filosofía que en realidad lo que enseñan a la gente es a ser dócil. En la docilidad, en la admisión crítica de los dogmatismos, lo que promueve Platón. Fundamentalmente él odiaba al pueblo. Establece una república como un orden de castas en el cual los filósofos mandaban, los guardianes o militares sometían al pueblo por la fuerza y el pueblo trabajaba para los filósofos. Bueno, esto es una arbitrariedad que él se inventó. En realidad Platón es más que nada un charlatán, ¿no? Y en su época nadie le hizo caso, se reían de él,
ha sido posteriormente porque justifica la tiranía política. Él es un ideólogo de la tiranía. Luego, acercándonos más ya al caso romano, tenemos la filosofía de Epicuro. Epicuro es bastante bueno en la teoría del conocimiento, en la forma de acercarse al mundo, pero no lo es en la filosofía en sí. La filosofía de Epicuro es un hedonismo a la baja. Si el hedonismo dice que el centro de la vida es el placer, Epicuro viene a decir que el centro de la vida buena es el no sufrir. Hay un matiz, ¿no? Yo incluso estoy más de acuerdo con los hedonistas porque es una filosofía más activa, ¿no? Te lanzas a la búsqueda del placer y si te sale mal sufres. Pero Epicuro es una filosofía cobarde, medrosa, de estar arrinconado, de estar angustiado por la idea del sufrimiento, ¿no? Se tiene tanto miedo al sufrimiento que se sufre por la idea del sufrimiento. Es bastante ridículo, ¿no? Yo siempre me encuentro con gente que me dice, no, es que tú no entiendes a Epicuro. Y yo pienso que quien no lo entienden son ellos. O sea, porque, vamos, Epicuro es un filósofo que se le ha rodeado de una aureola de magnificencia excepcional, ¿no? Cuando en realidad solamente es una huida del mundo. Alguien lo ha definido como la renuncia a la vida por temor a sufrir. Eso es muy contrario de lo que yo pienso. Yo digo todo lo contrario. Hay que afirmarse en el acto de vivir sin tener miedo al sufrimiento. Entonces eso me aparta al 100% de Epicuro, ¿no? Incluso acepto más el hedonismo, digamos, a las bravas que Epicuro. Sin embargo, hoy todo el mundo es epicúreo prácticamente, ¿no? Y siempre tengo polémicas. En conclusión, que diría que es este triángulo filosófico que son los cínicos, también Sócrates, pero bueno, Sócrates es una figura aislada y sabemos muy poco de él, los cínicos, los estoicos y luego el cristianismo. Entonces eso forman un conjunto muy compacto. Por ejemplo, hoy está muy claro que el cristianismo en sus orígenes tiene mucho que debe a los cínicos. O sea, es más, aunque yo sé que esto molestará a gente del clero, para mí está muy claro que Cristo es un héroe cínico. Alguien que tiene un proyecto de transformación social y entonces él sufre por ese proyecto y es muerto, ¿no? Y la escena tantas veces repetida que de tanto verla ya no la entendemos de Cristo en la cruz es la historia de un héroe cínico sacrificado, ¿no? Por una idea, quien lo sacrifica es el Estado romano. Todo esto, claro, hay que adaptarlo, nunca hay filosofía fuera del tiempo. Todo tiempo tiene su filosofía. Pero creo que como base es bastante mejor que lo que hoy hay. Esta filosofía tenía un inconveniente, que no prestaba mucha atención a la epistemología. La epistemología es la cuestión de cómo conocer. Es decir, cómo podemos saber algo, cómo podemos saber que es cierto, cómo podemos diferenciar lo verdadero de lo erróneo en cada cuestión. Entonces, eso lo tiene el cristianismo no tiene una epistemología propia, tampoco la tienen los estoicos, puesto que ellos hacían sobre todo filosofía moral. No les preocupaba tanto el conocer como responder a la pregunta de qué manera tenemos que vivir. O sea, el comportamiento era lo que les preocupaba. Por tanto, todas las filosofías son más o menos incompletas. Podríamos decir que yo cogería de Sócrates el civismo, ¿no? La idea de que uno vive para la cives, o sea, la ciudad, para el pueblo. De los cínicos la energía, el no dejarse arrastrar por el miedo al sufrimiento ni a la muerte, ese ímpetu que ellos tenían. También el desprecio por los bienes materiales, que era tan profundo. Cogería luego de los estoicos la construcción del sujeto como sujeto de fortaleza, la idea de la fortaleza, y tomaría del cristianismo la idea del amor. El amor como convivencia y como negación del ego. El ego es lo que destruye a nuestra sociedad ahora. Creo que deberíamos trabajar en algún procedimiento para la negación del propio ego.
una especie como desmontar el ego, ¿no? Coger el propio ego y irlo desmontando a trocitos. Entonces eso sería muy liberador. Esto ya lo dijo Schopenhauer, una frase que más o menos viene a decir: el yo es demasiado pequeño para mí mismo, o algo así. Y esto es verdad, ¿no? Yo de ahí, no es literal la frase de Schopenhauer, no recuerdo, pero no la recuerdo literal, pero yo ahí saqué una expresión que es la cárcel del yo. El yo no puede vivir en la cárcel del yo. O sea, el yo no puede ser la cárcel del propio yo. Entonces hay que romper con esa idea de darle tanta importancia a lo personal, de buscar siempre metas personales, satisfacciones personales. Uno tiene que liberarse de esa locura para quedar libre para las cosas importantes de la vida. Con respecto a la política griega y a la política romana, la situación del pueblo en aquellas sociedades, realmente si nos pudieses explicar un poco la formación del Estado romano o en Grecia. Yo de la historia política sé poco, no me atrae mucho. O sea, en primer lugar quería decir algo. No es cierto que existiera una democracia griega, nunca existió. Es verdad que había algunas asambleas, pero esas asambleas se daban sobre la base de la existencia del Estado y de una oligarquía. Luego además estaban excluidos los esclavos, ellos y ellas, y las mujeres. Por lo tanto, lo de la democracia griega mejor deberíamos borrarlo de la historia. Y las asambleas no eran decisorias porque había unas élites del poder, una aristocracia, y había un aparato militar propio. Por tanto, esa cuestión no sería muy acertada. Luego en el mundo romano es muy complicado, ¿no? El mundo romano tiene el periodo de los reyes, que es el inicial, hubo muy pocos reyes. Luego está el periodo republicano. El periodo republicano es magnificado por alguna gente, pero no olvidemos que con este tiempo, con la República, Roma se convierte en una potencia imperialista, ¿no? Por ejemplo, la península ibérica es agredida básicamente por la República Romana. Solamente al final la guerra contra los cántabros es realizada ya por el Principado, ¿no? Por Augusto, pero las famosas guerras celtibéricas, los primeros choques contra los astures, todo esto es llevado adelante por la Roma republicana. Luego después viene la Roma del Principado, que no es más que la República en el momento en que hay una dictadura militar. El primer dictador militar es Augusto, el exitoso. Antes existe César, pero César muere. El aparato militar se había desarrollado tanto que hay un golpe de Estado curioso, puesto que no se elimina del todo las formas republicanas. Se siguen manteniendo el Senado, se sigue manteniendo la forma el Senado y el pueblo de Roma, que era el símbolo clave del mundo romano, pero con todo había una dictadura militar. Esta dictadura destruye Roma. Todas las tiranías destruyen a las sociedades. La destruye de muchas maneras y a partir del siglo III Roma se derrumba. Se derrumba, luego hay un intento de recuperación pequeño en el siglo IV y ya afluyen los pueblos germánicos. Tengo que decir que no es cierto que los pueblos germánicos entren sin el apoyo de Roma, no es verdad. Es decir, el Estado romano se da cuenta que ya no puede mantenerse por sí mismo, está muy debilitado y busca la alianza con los pueblos germánicos. Aquí los visigodos llegan como un aparato represivo contra los alzamientos vagáudicos. Los vagaudas es un movimiento campesino de resistencia antirromana, un movimiento de lucha armada que tiene lugar en quizá lo que es el Alto Ebro, llevado adelante sobre todo por vascones, celtíberos y algunos pueblos pirenaicos. Los germanos llegan aquí ante todo como mercenarios de Roma. Luego hay un conflicto entre Roma y los pueblos que irrumpen, pero es un conflicto que busca el acuerdo, es decir, un acuerdo contra el pueblo, contra las clases inferiores. Y la prueba de ello la tenemos incluso en la topografía, ¿no? Como encontramos aquellos territorios que se quedaron los romanos, aparece mucho topónimo.
Romanillos, Romanones, todo esto. Y sin embargo luego hay otros topónimos con la palabra Godos, Godilla, Gudina, que son las tierras que se quedan los visigodos. Hay por lo tanto una fusión entre las élites romanas y las élites germánicas. Los pueblos griego y romano aportan poco a lo que yo entiendo por política buena. Mucho más los pueblos prerromanos. O sea, aquí los pueblos del norte de la península ibérica no se puede probar al 100%, pero yo estoy seguro que es así. Ellos tenían gobierno por asambleas, no tenían autoridades permanentes, no tenían Estado y a mi entender tampoco tenían propiedad privada. Eso era la forma de vida, digamos, de la península ibérica, sobre todo los cántabros, totalmente seguro de los vascones, por muchas cuestiones que ahora no puedo explicar. Ellos se gobernaban por asamblea, no tenían autoridades permanentes, luego eran pueblos muy prósperos, incluso en el sentido material. Por ejemplo, los astures, ahí en las crónicas romanas, en algunos historiadores romanos se presentan los astures de una manera muy curiosa, se les presenta como un pueblo muy numeroso, dice que bajaban de sus montañas nevadas en grandes masas, algo significa que eran muy activos poblacionalmente, que no eran cuatro gatos, que vivían bien. Y en otras crónicas romanas se les presenta como militarmente muy bien armados. Esto quiere decir que manejaban los metales, que se podían vestir bien, etc. La historiografía reaccionaria siempre dignifica a Roma. Roma es la maravilla y los otros unos bárbaros y unos vándalos. Y no es así. Los pueblos del norte, los astures, no son tratados de esa manera por los historiadores romanos, que los suelen tratar con respeto y a veces con admiración, porque creían que habían construido una sociedad buena. Eso ya pasó en el siglo II de nuestra era con los celtíberos, que algunos historiadores romanos, por ejemplo Polibio, los admiraban. Y está muy claro en las guerras celtibéricas que no había Estado. Los celtíberos no tenían Estado y a mi entender no tenían propiedad privada. Hay una anomalía en su historia, que quiero decir que tenían ciudades, no encaja, ¿no? Porque una sociedad que no tenga Estado y propiedad privada no debería tener ciudades. Pero yo entiendo que esas ciudades se construyen para hacer frente a las agresiones, porque eran ciudades amuralladas. Ellos ya eran objeto de agresiones, quizá desde el siglo V, desde el siglo IV, desde el periodo de Tartesos. Bueno, esto es una sutileza en la que no quiero entrar, ¿no? Por tanto, políticamente yo me quedo con los pueblos prerromanos, y no con Roma ni con Grecia. Bueno, Félix, te quería realizar dos preguntas. La primera es sobre el pensamiento dialéctico y la segunda es sobre la filosofía de la complejidad. El pensamiento dialéctico para mí es una gran verdad. Lo que pasa es que no existe el desarrollo filosófico correspondiente. Es decir, que las cosas son contradictorias, que tienen una contradicción interna y que no son absolutas, es algo que se observa en la vida todos los días. Si uno tiene la mente libre de prejuicios y mira la realidad como es. En ese sentido, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles con el principio de identidad está equivocada. Yo cuando leí la metafísica suya me pareció ridícula y me pareció una invención de Aristóteles de principio a fin, es decir, un dogmatismo. Él establece los tres principios de la identidad, que es el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el de tercero excluido. Bueno, todo se reduce a lo mismo, es decir, que una cosa es una cosa y nada más. Y no es así. Cuando nosotros estudiamos la realidad vemos que una cosa es muchas cosas. Y que una realidad tiene muchas desembocaduras y que tenemos que ver todas esas posibilidades internas. Y constantemente vemos como una cosa es buena y mala a la vez. Buenas en ciertas condiciones, mala en otras, buena hasta cierto punto, mala en otra, y es muy difícil, por lo tanto, hacer de nada un juicio absolutista, ¿no? Nosotros solo podemos decir, esto me parece negativo en lo principal, porque quizá en lo secundario tenga algún elemento positivo, ¿no? En el mundo antiguo, quien más se acercó al pensamiento dialéctico es Heráclito. Lo que pasa es que de Heráclito se conservan muy pocos textos, y también, en cierta manera, él banalizó y ridiculizó
el pensamiento dialéctico, ¿no? Porque lo sacó de quicio. Cuando él dice, nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, esto no es verdad, nos bañamos 2 y 200 veces. Es verdad que el río hoy no es el mismo que mañana, pero los cambios que ha tenido en ese tiempo son tan pequeños, que en definitiva podemos aceptar que sigue siendo el mismo río, ¿no? Por lo tanto, él lo que pretendía es introducir la noción del cambio y de modificación, ¿no? Y no la noción de realidad fija propia de Aristóteles. Luego después el pensamiento dialéctico ha sido olvidado porque el triunfo de Aristóteles fue total. Tenemos a Hegel en su libro Ciencia de la Lógica, es un libro terrible por lo pesado que es y, bueno, yo no sé alemán, entonces le he leído unas traducciones que no te enteras de nada, ¿no? Pero yo entiendo que Hegel banaliza la dialéctica, además no explica nada, es verborreico, el libro es verborreico. Es un libro, yo lo recuerdo, hace mucho que ya no lo miro, pero 700 páginas, y resulta verborreico, ¿no? A mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre filosofía dialéctica que estuviera muy apegada a la experiencia cotidiana, ya lo que cualquiera puede absorber, ¿no? Eso no existe. Luego después es curioso que hay un autor chino, el famoso Mao Zedong, que fue un político y un gran militar, que él hizo un pequeño librito que se llama Sobre la contradicción, que es bastante interesante. Quiero decir que esto lo aplicó él sobre todo a una cuestión fundamental, que es el arte de la guerra. Como él estuvo siempre metido en guerras contra el imperialismo japonés, luego contra Chiang Kai-shek, pues desarrolló el pensamiento dialéctico. También la filosofía antigua de China es bastante dialéctica, más que la occidental. Allí se tiene muy claro que una realidad es cambiante, que una realidad es contradictoria interna, ¿no? Pero con todo, el librito de Mao Zedong es muy breve y no es satisfactorio, es demasiado breve, ¿no? Entonces tenemos que Heráclito un poco, bueno, ¿cómo diría yo? Pues él ridiculiza la dialéctica, Hegel la convierte en verborrea y Mao Zedong se queda corto. Por lo tanto, tenemos que encontrar a alguien que nos explique la filosofía dialéctica que está por escribir. Esto es el problema, ¿no? Pero yo sí animaría a la gente, a las personas, a que piensen en términos dialécticos, a que no se dejen llevar por representaciones de tipo aristotélico, ¿no? Que observen la realidad en su contradicción, en su movimiento, en su complejidad. Filosofía de la complejidad. La filosofía de la complejidad es una frase acuñada por este filósofo francés que se llama Edgar Morin, que él también trabajó la ética, es un filósofo creo que vive todavía. A mí me gustó mucho, ¿no? Porque, claro, hace 40 años el pensamiento era sobre todo una simplificación, ¿no? Se habían buscado fórmulas muy simplistas, sobre todo en relación con la política, que eran siempre, todo era simplificado y todo era en blanco o negro. No se negaba la complejidad de las cosas y se lanzaban consignas, igual que pasa con la publicidad, ¿no? Entonces se había creado un mundo donde lo complejo quedaba excluido y por lo tanto el pensamiento no se desarrollaba, porque todo era simplista. Esto sucede, ahora sigue sucediendo en el mundo del activismo de la izquierda, de todo este mundillo en el cual todo se resuelve con fórmulas simplonas, blanco-negro, esto o lo otro, que no llevan a nada, ¿no? Que bueno, tienen ahí a la gente atada y la destruyen psíquicamente a quien se lo tome en serio. La filosofía de la complejidad tampoco ha tenido mucho éxito. A este hombre Morin, pues sí se le ha dado alguna resonancia, pero creo que también está pendiente por hacerse una reflexión mayor, qué es lo complejo. Pero con todo, saber que el mundo es complejo y que el ser humano es complejo nos alivia, porque cuando nos enfrentamos a la realidad, esta idea de la complejidad nos salva de dos cosas. Primero, de la simplificación, que es siempre una falsificación. Segundo, de la desesperación, porque decimos, esta complejidad me angustia, ¿no? Pues no, tenemos que aceptar que el mundo es así. Tenemos que aceptar que
todo es complejo y por lo tanto solo el tiempo nos irá haciendo desenredar el contenido de la complejidad, porque sucede muy a menudo que, sobre todo en cierto pensamiento muy moderno, que se quiere inmediatamente salir de la complejidad. Cuando uno se enfrenta a un problema, una realidad, algo que tiene que conocer, ¿no? Entonces lo que se hace es se busca una explicación simplista que siempre es falsa, ¿no? Es mucho mejor mirar la complejidad de cara durante mucho tiempo y aceptar que no comprendemos, que no sabemos, porque si lo que no sabemos lo simplificamos, entonces tenemos dos problemas: seguimos sin saber y encima tenemos una interpretación equivocada. Si sabemos que no sabemos, solo tenemos un problema: no sabemos, pero estamos en las mejores condiciones para alcanzar algún nivel de conocimiento. Dado que la realidad no puede ser comprendida en su totalidad, ni siquiera de una manera perfecta, lo que nosotros sabemos y sabremos siempre del mundo y de las cosas y de nosotros mismos es finito, es parcial, es incompleto y es en parte erróneo. Eso es así. O sea, quien vende una filosofía del saber cierto, del saber perfecto y del saber total, está engañando a la gente. Nunca habrá ese saber. No, ese saber puede situarse en las religiones o en las supersticiones o en las teorías políticas totalitarias. Pero en el mundo de la verdad, todo lo que nosotros podemos conocer son verdades imperfectas, incompletas, muy parciales. Y esto tenemos que tomárnoslo con serenidad, es así. Pero es muy útil, porque es mejor de algo que tenemos que saber como 100, saber como 7, que autoengañarnos inventándonos una explicación, como puede ser una teoría, que no nos aporta nada y encima nos impide saber, ¿no? Por lo tanto, convivir con el desconocimiento sin angustiarse tiene que ser una práctica intelectual que hagan todos los seres humanos. O sea, vivir en la confusión, buscando siempre disminuir la confusión un poco y aumentar nuestro saber sin caer en la desesperación. Y eso es una práctica que, porque claro, no sé, ahora mismo, por ejemplo, la crisis económica es de una complejidad aterradora. Es imposible conocer la crisis económica en toda su complejidad. Sí es posible conocerla un poquito, conocerla hasta cierto punto, y ahí sí podemos, pero el intento de conocerlo todo, eso no forma parte de lo que el ser humano puede hacer. ¿Qué nos puedes decir de Darwin? Darwin, bueno, Darwin es la expresión de lo que es nuestra sociedad. La modernidad está basada en supersticiones y el darwinismo es una superstición. O sea, es una creencia infundada que se inventa pues por muchos motivos, yo no sé cuáles, ¿no? Pero está claro que Darwin no aporta ningún conocimiento sobre lo que él dice que es el origen de las especies. Lo que cuenta allí son cosas que son afirmaciones que no sabes a qué se refiere, cuidadosamente ambiguas, cuidadosamente confusas, que luego fueron convertidas en un saber total. Yo no entiendo por qué, porque él también era muy cuidadoso, sabía muy bien que no estaba diciendo nada, estaba vendiendo humo, ¿no? Y él siempre se mantiene en una ambigüedad calculada. Pero inmediatamente después se le convirtió en un genio. Yo creo que la razón última era porque la modernidad tenía que presentarse como omnisciente. Es decir, para que el mundo de la modernidad, de las revoluciones liberales y del capitalismo y del Estado hipertrofiado pudiera tener autoridad intelectual, tenía que tener explicaciones para todo. O sea, el individuo tenía que decir, qué bueno es este mundo que lo sabe todo. Entonces surgió la idea del saber total, que es una de las mayores locuras. El siglo XIX y luego el siglo XX ha sido la idea del saber total. Se creía que se tenía una interpretación total de la historia, que esa, por cierto, la crea Hegel, nada menos. Una interpretación total del mundo natural que la hace Darwin. Se creía que la física de la época era ya la respuesta a todos los problemas, ¿no? Se tenía la manía de crear sistemas omniexplicativos, o sea, inexplicativos. Y yo creo que esa fue la razón primera, porque eso dio mucha fuerza a la sociedad. Fíjate, podemos explicar el origen de las especies de una manera científica sin acudir a la religión. En realidad, lo que dice Darwin es tan falso como lo que puedan decir las religiones sobre el origen de las especies, o tan inexacto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues es un ejercicio de credulidad, es un acto de fe llevado del principio al final. O otra cosa, igual en la teoría del progreso se nos dice, la humanidad siempre ha avanzado, ha ido a mejor.
En realidad nosotros lo que sabemos de la humanidad de cierto no es más allá de 2000 años o 2500. ¿Cómo sabemos lo que pasaba antes? ¿No? Y la teoría del progreso, pues hay montones de cuestiones. La naturaleza no ha progresado, se ha destruido cada vez más, por ejemplo. Hoy vivimos en un mundo natural mucho más destruido que hace 10.000 años. Luego, no ha habido progreso, sino regreso o destrucción. Entonces hay una acumulación de teorías que llega a ofuscar completamente la mente, ¿no? El individuo de la modernidad vive cargado de teorías, tiene su cabeza atiborrada de teorías que le impiden pensar, porque como ya todo está explicado, pues ya no hay que pensar, ¿no? Por eso yo me opongo tanto a las teorías, ¿no? Toda teoría, como digo yo, es más o menos una tontería, ¿no? Y eso, claro, porque viola el principio de que no hay un saber completo ni perfecto posible. Todas las teorías lo explican todo. Ahora el darwinismo está siendo contestado ya hace tiempo, ¿eh? Ya hubo gente en la época que se resistió a él. Lo que pasa es que esa gente fue ninguneada. Se dijo, bien, pues a vosotros nos citamos en los libros de texto y os condenamos a las tinieblas exteriores. Ahora ya no es tanto, pero bueno, el 99,99% de los biólogos y del público de la calle sigue siendo darwinista, no nos engañemos. Por más que haya una docena de biólogos que son no darwinistas, incluso algunos antidarwinistas. La cuestión es que no sabemos gran cosa sobre el origen de las especies. No sabemos hoy, para mí, más que sabíamos en el siglo XVIII. Tenemos más datos, pero esos datos no han llegado a constituir un saber explicativo. ¿Qué nos puedes decir de Carlos Marx y el marxismo? Pues hay que situarlo en este terreno, se me había olvidado en el terreno que hablábamos. También, claro, Marx crea una explicación total de la historia, toda la historia era comprendida ya, una explicación total de la economía, incluso de la tecnología. Bueno, Marx creyó que había comprendido la historia de la humanidad al completo, ¿no? Él se basaba en una suposición, en un axioma que no está confirmado, ¿no? Él decía, es la humanidad, la historia de la humanidad. Pero lo que nosotros vemos es que ha habido muchas humanidades y muchas historias. Eso se manifiesta en que ha habido muchas sociedades muy diversas y no funcionan por un patrón único. Ha habido sociedades de muchos tipos que tienen muchas diferencias. Y lo único que podemos hacer es entender esas sociedades. Pero como ha habido cientos de sociedades, o quizá miles, o quizá docenas de miles, no podemos tener una teoría única que las explique todas. Más partía de unos axiomas que nunca demostró, ¿no? Luego, su interpretación económica de la historia, pues, bueno, se la inventó. El marxismo sí, él se lo inventó, es una invención, ¿no? Él nunca tuvo un gran nivel. Hay que tener en cuenta que Marx y su colega Engels no eran personas de especial cultura. Ellos tenían muy pocas lecturas de historia, muy poquitas, ¿eh? Sabían 4 cositas de filosofía cogidas por los pelos, más o menos lo que les habían enseñado en la enseñanza media alemana de la época, y de otras cuestiones pues no sabían mucho tampoco. Habían leído sobre todo libros de economía, sobre todo Marx, y con eso, pues con gran desenvoltura, desparpajo y cara dura, pues crearon una teoría totalizante en donde la historia era interpretada, ¿no? Él en algunas cuestiones fue más inteligente, en otras menos. No quiere decir que ellos se equivocaran en todo, en algunas cuestiones sí acertaron, ¿no? Y coincidieron con el movimiento obrero de la época, que era un movimiento sindical muy ramplón, que solo buscaba mejoras salariales y tal. No podía continuar así, necesitaba como una teoría que le diera brillo, que le diera lustre, que fuera algo importante. Entonces el marxismo se juntó con este sindicalismo de la época, sobre todo de la AIT, la Internacional Primera, y el uno tenía lo que el otro necesitaba. El movimiento obrero necesitaba las teorías de Marx y Engels para tener una cierta altura o cierto nivel, poder decir nosotros somos alguien, y el movimiento obrero necesitaba también algo que pudiera servir para el debate con los profesores más cercanos a los empresarios. Por su lado, Marx y Engels les venía muy bien como una caja de resonancia que llevara sus teorías
a muchos terrenos. El marxismo está lleno de errores descomunales, ¿no? En el análisis histórico, en el análisis económico, afirmaciones basadas en nada. Claro, cuando se ha aplicado en la práctica, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, pues los resultados han sido catastróficos, ¿no? Han sido o bien fracasos rotundos, como en la Unión Soviética, o bien la creación de un capitalismo del peor estilo, como el que hoy hay en China. No olvidemos que China sigue siendo una sociedad marxista, al menos formalmente, ¿no? O luego procesos todavía más ridículos, como lo que ha pasado en Vietnam, ¿no? Que en Vietnam ya nadie sabe cómo definir lo que hay allí, o en Corea del Norte, que es un régimen nazi puro y duro. Pero estas cuestiones estaban incluidas en el marxismo, ¿no? La historia no funciona como ellos dicen, ¿no? Ni mucho menos. Y cuando lee los textos de Marx, cuando uno los lee se da cuenta de la profunda ignorancia. Esto ya, claro, ahora el poco marxismo que queda en las condiciones actuales, pues es gente muy empobrecida, con un nivel intelectual bajísimos, con una incapacidad muy grande para comprender nada, ¿no? El marxismo está acabado, su época ha pasado y, bueno, ya no. Yo entiendo que hace poco leí un estudio que decía que en Estados Unidos ya no había ni un solo profesor que se declarase marxista. Antes sí lo sabía, había bastantes, ¿no? Aquí también, hace 25 años, quizá un tercio del profesorado de las universidades se declaraba marxista. Hoy lo que queda es muy poquito y muy mayor. Igual pasa, ya no hay ideólogos marxistas importantes, los pocos que quedan son muy mayores. Gente que ya han superado los 70 y muchos años. Y bueno, dentro solo de 20 años será una teoría del pasado, que tendremos que superar con otras interpretaciones. Sobre todo el simplismo. A mí lo que era más sombra del marxismo era el simplismo y el desparpajo. Ellos cogían un asunto y rápidamente pontificaban sobre ello sin tener ni idea, ¿no? Entonces, claro, pues cuando en realidad lo que podemos saber de montones de problemas de la historia del presente es muy poco. La mayoría de las cuestiones... Hay por ahí alguien, no me acuerdo quién, yo no sé si era John Locke, el filósofo inglés, que decía, en la mayoría de las cuestiones los seres humanos vivimos en la oscuridad. Eso es verdad, es decir, en la incertidumbre, en el no saber. Yo creo que eso siempre pasará mientras exista la humanidad. Por mucho que avancemos en el conocimiento, y podemos avanzar mucho y saber mucho, siempre será muchísimo más lo que no sepamos que lo que sepamos. En ese sentido, bueno, si alguien es aficionado a la filosofía, a mí me sirvió mucho el Ensayo sobre el entendimiento humano, que es el libro de John Locke, el autor este del siglo XVII, que es introducir elementos muy fuertes de relativismo en la idea de conocer, ¿no? Te va enseñando que lo que puedes conocer es, como yo explico, poco, escaso, limitado, imperfecto. Félix, ¿podrías hablarnos un poco sobre Proudhon, Bakunin, Kropotkin, el anarquismo y el anarquismo en España? Bien, yo de entrada quiero decir que no soy anarquista. No soy anarquista, aunque de vez en cuando aparezco por ahí y la gente dice eso, ¿no? En cuanto que uno rechaza al Estado, ya te identifican con el anarquismo. Es verdad que el anarquismo tiene el gran mérito de haber siempre sido hostil al Estado. Quiero decir que Bakunin, aunque nunca fue tan sistemático como Marx, en muchas de sus interpretaciones es más correcto que Marx. Ya, porque no tenía esa mente doctrinaria, dogmática, y entonces esa agilidad mental. Dios y el Estado pueden enseñar más cosas útiles a la sociedad actual que Marx. Pero también Dios y el Estado ha sido mal interpretado. Ha sido interpretado en una clave anticlerical que no es la de Bakunin. Entonces lo que nos vienen a decir es que Dios aparece como el poder supremo, es el Estado, cuando lo que Bakunin quería decir que el Estado es Dios. Él lo que sobre todo ataca en el libro es la deificación del Estado. Entonces, no, al revés, no es que Dios sea el todo, sino que el Estado es el todo. Y él hace análisis muy interesantes, que son de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que Bakunin no era sistemático. Yo a Proudhon lo he leído muy poco, no es un autor que me satisfaga, su idea del federalismo no me convence. Y luego Proudhon, yo tengo contra Proudhon una cosa que no puedo tragar, que es que era un misógino. Proudhon era un hombre convencido de la inferioridad de la mujer.
Entonces yo, como rechazo eso, pues ya Proudhon me cae mal. Él siempre defendió la idea de que la mujer era un ser inferior, bla, 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 todo eso, ¿no? Y luego el federalismo tampoco me convence, por lo tanto, a Proudhon lo dejamos, ¿no? Kropotkin, bueno, Kropotkin era un hombre que daba una de cal y otra de arena. Por ejemplo, su libro La conquista del pan yo lo rechazo por completo. Es un libro socialdemócrata, es un libro perfectamente admisible, ¿no?, por el reformismo social más mediocre. Esto, bueno, hay muchos anarquistas que se enfadan conmigo un montón cada vez que me meto con Kropotkin, ¿no? Su interpretación de la Revolución Francesa está equivocada. Él escribió un libro sobre la Revolución Francesa y él no entendió lo que era la Revolución Francesa ni de lejos. Luego tiene una tendencia muy fuerte al zoologismo. Como él era naturalista, biólogo, siempre estaba haciendo comparaciones con los animales y bueno, tampoco me convence mucho eso, ¿no? Yo creo que los seres humanos no es que sean... a lo mejor alguien puede pensar que no son mejores con los animales, ¿vale? Pues no son mejores, pero son distintos, ¿no? Entonces yo quiero captar esa diferencia. Pero sin embargo, Kropotkin sí tuvo un gran acierto con la fórmula del apoyo mutuo. No es que fuera muy original, porque existía antes la palabra mutua asistencia, es uno del mundo tradicional, mutua ayuda, mutua asistencia, pero bien, su libro sirve para que la gente no se haga todavía más asocial de lo que es. Es decir, para que veamos que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos que convivir, todo esto, ¿no? Y entonces es un mérito interesante de Kropotkin, ¿no? Luego después, la época del pensamiento anarquista acaba casi con Kropotkin, que muere por el año 20 del siglo XX o así. Aquí el anarquismo ha sido más una práctica que una teoría, ¿no? Pero su práctica, pues, bueno, ha tenido muchos elementos positivos. En el terreno de la teoría, ellos tienen un autor muy interesante, el movimiento libertario aquí, que es Félix Martí Bagné. Él es un hombre muy interesante. Yo ahora, con un amigo, queremos publicar una parte de su obra con una introducción. Él era un gran filósofo y un hombre que dio con claves muy importantes. Estaba muy influido también por la filosofía cínica. Él había reflexionado mucho sobre la cuestión del sufrimiento. O sea, ¿cuál es la función del sufrimiento en la existencia humana? Para mí es una reflexión fundamental. Y ahora vamos a publicarlo. Él era médico y al acabar la guerra civil, lógicamente, tuvo que exiliarse y ya no volvió nunca a España. Murió en el exilio, nunca volvió aquí, ¿no? Luego hay algunos pensadores interesantes. Por ejemplo, algún libro de Diego Abad de Santillán. Hay algún texto suyo de análisis histórico que está bien. Abad de Santillán era un hombre que tenía una cultura amplia. Luego se maleó, en la guerra civil defendió posiciones bastante rancias, pero bueno, con todo, también es muy interesante la Revista Blanca, Federico Urales. La familia Urales hizo cosas muy interesantes. Ellos es la única corriente revolucionaria que comprendió y respetó al mundo rural. Mientras que tanto los otros sectores del anarquismo como todo el marxismo despreciaban al mundo rural, le consideraban reaccionario, clerical, bla, bla, él no. Entonces en la Revista Blanca le dio, con fotos incluso, hay fotos, algunas de allí de mi tierra muy curiosas, ¿no?, en los años 30. Pero con todo, el movimiento libertario aquí no estuvo a la altura de las tareas en el terreno del pensamiento. Por ejemplo, Durruti fue un hombre muy atractivo, por cierto, de origen leonés, muy simpático, pero muy entregado, muy moral. Esto se ha ocultado, pero el sentido moral de Durruti era machamartillo, era un hombre de la ética popular. Pero él no escribió casi nada, ¿no? Tiene algún discurso, pero poquito de pensamiento. El gran mérito del movimiento libertario es oponerse a la Segunda República. Cuando ellos luchan contra la Segunda República, demuestran ser una fuerza revolucionaria. El movimiento libertario recoge lo mejor, digamos, de las tradiciones populares, tanto rurales como urbanas, de los pueblos de la península ibérica. Y esto hace que sea con mucho la fuerza más importante al inicio de la Guerra Civil, ¿no? Ellos tenían 1.200.000 afiliados y luego tenían una red de ateneos, tenían montones de revistas, tenían montones de todo, pero en la guerra civil ellos no se saben situar en la guerra civil. Ellos no saben vivir la guerra civil reflexivamente.
Lo diré una vez más, no tienen una estrategia, no tienen un análisis y van un poco dando palos de ciego. Inmediatamente gente mucho más taimada y, bueno, pues gente muy a lamentar, como es el Partido Comunista, consiguen un control de la situación, que al principio no tenían ni de lejos, ¿no? Se puede explicar en parte por la llegada de las armas rusas, que al Partido Comunista le da una fuerza, ¿no? Porque claro, pero eso no es todo. También el problema de fondo es que estratégicamente la CNT, el movimiento libertario, no es capaz de enfrentarse a la guerra civil reflexivamente. No es capaz de contestar a las preguntas claves de una estrategia, que es ¿qué está pasando y qué tenemos que hacer? Esto ya se ve en el Congreso de Zaragoza de mayo del 36, donde ahí, cuando ya estaba muy claro que la guerra civil venía, porque era una cuestión de, vamos, ya se sabía, ellos no establecen un debate sobre guerra civil, ¿no? Lo único que hacen es buscar armas, pero buscar armas no es una estrategia, no es una estrategia, es solo buscar armas, es parte de una estrategia. Es verdad que cuando llega el momento del alzamiento militar fascista, ellos podían tener unos miles de fusiles, pocos miles, y otros miles de pistolas, pero bueno, eso no era, ¿no? Entonces, luego están las colectividades tienen luces y sombras. Eran las colectividades de la guerra civil, muchas de ellas tenían una deriva productivista, desarrollista, muy importante, que yo no admito. Pero con todo, pues también tenían elementos positivos. Y ya después del franquismo, pues el movimiento libertario no ha logrado encontrar su sitio. No ha logrado, es una pena. A mí me gustaría que las cosas fueran distintas, pero creo que el movimiento libertario se tiene que refundar y redefinir. Ya no, el movimiento libertario está muy volcado en la Edad de Oro. O sea, ellos miran hacia el pasado, Durruti y todo esto, pero la sociedad ha cambiado completamente y ahora tienen que refundarse para el siglo XXI, tendrían que establecer una estrategia, crear una nueva etapa en el desarrollo del pensamiento libertario. Es decir, el pensamiento libertario tiene que adecuarse al siglo XXI. Y esto, por desgracia, no hay una voluntad de hacerlo. La mayoría de los libertarios sí creen que el pensamiento libertario está solo para repetirlo, para aprendérselo de memoria. Ellos leen textos del pasado y lo repiten. No puede ser. El pensamiento se desarrolla continuamente. Yo creo que cada generación tiene que crear su propio pensamiento, en todo. Entonces, desgraciadamente, lo están convirtiendo en un dogmatismo. Un dogma es unas verdades que se supone que son eternas, ¿no? Claro, ¿qué sucede hoy? Que cuando vemos los problemas de nuestra sociedad y acudimos al movimiento libertario, allí no hay respuesta a los problemas de nuestra sociedad. Con lo cual, pues esto echa a mucha gente para atrás, porque lo único que encuentras es respuestas doctrinales. O sea, el anarquismo no puede ser una doctrina, sino tiene que ser un guía para la reflexión y la acción. Tiene que actualizarse, como todo el pensamiento, ¿no? Vamos, para mí me parece sentido común. Por ejemplo, es a veces absurdo, sobre todo con Kropotkin, que hay gente que llega y me dice: yo soy libertario y no acepto lo que has dicho de la conquista de Panjo. Pero vamos a ver, no decimos que los libertarios no aceptan la autoridad, ¿eh? Porque hacéis un santón de Kropotkin. Vamos a ver a Kropotkin en su relativismo histórico, en lo positivo y en lo negativo, hacemos un balance y nos situamos en el siglo XXI. Esto no está pasando. Y es triste porque con todo hoy el movimiento libertario hace una función muy positiva, dinamiza la sociedad. Por ejemplo, mucha gente joven, sus mentes se amplían porque están unos años en el movimiento libertario, luego lo dejan, pero durante un tiempo están ahí. Y también el movimiento libertario crea unas personas de mucha calidad humana. Eso es cierto, yo que trato a muchos, es quizá la gente que más calidad tiene y podría tenerlo mucho más si se volviera al sentido ético tan profundo del movimiento libertario en los años 20 y 30, ¿no? Pero incluso sin volver a eso, que mucha gente no quiere volver, porque bueno, tiene muchas ideas ridículas en la cabeza, pero ahora mismo son gente de confianza con la que puedes hablar, que tienen palabra, que si te dicen algo lo cumplen, que si te tienen que hacer una crítica que te la hacen, pero si te tienen que apoyar te apoyan, gente con la que yo estoy muy a gusto. Pero creo que el movimiento libertario en sus dos alas, podemos decir, ¿no? El ala CNT y el ala libertario autónoma, que no está en la CNT, deberían atravesar un periodo de reflexión sobre nuestra época para ponerse a la altura de las tareas de nuestra época, para volver a ser una gran fuerza revolucionaria como fueron en la Guerra Civil.
hay otro fallo más, que es que ellos no valoran tanto como yo la idea de revolución. Es curioso, pero un anarquista hoy no tiene la idea de revolución, no se considera un revolucionario, él se considera un anarquista, casi en todos los casos. Claro, es que eso les lleva de cabeza al dogmatismo, porque si uno dice, bueno, lo importante es cambiar la sociedad y el individuo, vale. A ver, tenemos que cambiar esta sociedad, que es la de ahora, no la de hace 80 años. Entonces, para cambiarla tenemos que pensar en concreto, no podemos basarnos en ideas abstractas. Y eso es muy enriquecedor porque estás siempre dándole vueltas a la realidad y a los remedios a los males de la realidad, ¿no? No solamente a los males, sino también dices, bueno, cambiar una sociedad es una tarea inmensa, por lo tanto, yo no puedo ser hipercrítico, tengo que buscar en la sociedad fuerzas transformadoras donde las haya, aunque no sean perfectas, porque nadie es perfecto. Entonces esto lleva, en el caso mío, a buscar alianzas con mucha gente. O sea, yo estoy haciendo cosas con mucha gente, incluso a veces que está muy distanciada de lo que yo pueda pensar, ¿no? Pero claro, yo entiendo que el proyecto de transformación social tiene que ser un proyecto plural y necesitamos muchas corrientes sociales. Entonces eso hace, claro, a mí a veces incluso, ¿cómo puedes haber hecho un acto con tal persona o con tal colectivo? Siempre llegan los puristas. Pues mira, porque la revolución no la va a hacer un grupito, ni la va a hacer una tendencia, la tiene que hacer mucha gente. Y además no sería bueno porque entonces sería una revolución totalitaria, tiene que ser una revolución plural donde haya libertad, ¿no? Entonces, la escasa fuerza que tiene dentro del movimiento libertario la idea de revolución les condena al estancamiento. Y esto es una cuestión curiosa, ¿no? Porque a mí me es muy útil, ya digo, por una parte busco alianzas y por otra parte pienso en la realidad. Mientras que si uno se acostumbra a considerar el anarquismo como una doctrina o como una fe o como un sistema de creencias, está perdido. Está perdido. Eso me preocupa porque está muy claro que aquí una revolución exige un movimiento libertario muy fuerte, lo más fuerte posible. Luego exige otros movimientos. A mí me gustaría, por ejemplo, que surgiera un movimiento cristiano revolucionario, que surgieran muchas corrientes, o gente que no se defina en nada como soy yo, ¿no? Que surgiera un movimiento revolucionario que dijera, nosotros no tenemos definición ideológica, punto. Simplemente creemos que hay que cambiar la sociedad y el individuo y vale, ¿no? Sin una ideología guía, que es más o menos lo que yo defiendo, ¿no? Por el momento estoy yo solo ahí. Podría haber más corrientes, ¿no? O gente que lo hiciera, por ejemplo, en lo que son las naciones oprimidas, en la periferia, Euskal Herria y todo esto, pues surgiera un movimiento nacionalista. Yo soy muy proclive al nacionalismo, siempre que esté ligado a una mentalidad internacionalista y no chauvinista, pero el anarquismo tiene ese problema y es un problema, bueno, yo espero, quizá en los próximos años lo puedan superar, pero si no lo superan, se van a ver en una situación difícil. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el liberalismo y el neoliberalismo? Bueno, el liberalismo es una palabra solo con la que se interpreta, vamos a ver, si por liberalismo decimonónico se entiende una teoría establecida en libros, eso tiene muy poco que ver con la manera como funcionaba el capitalismo. Es decir, vamos a ver, los libros de liberalismo o de neoliberalismo o lo que sea, no explican, no tienen nada que ver con lo que el capitalismo es. O sea, yo para estudiar el capitalismo no me he basado en libros de doctrina. Yo he cogido libros donde explican empíricamente cómo era el capitalismo, pero no el capitalismo en general, ¿no? Sino un libro que explicaba cómo funcionaba la industria textil, o varios, otro cómo funcionaba la minería. Y entonces a partir de esos estudios me he hecho una idea de cómo era el capitalismo, en sus orígenes y en el siglo XIX. Luego hay una teoría explicativa que surge de Adam Smith y se empeora todavía más con los economistas del siglo XIX. Quien quiera entender el capitalismo se olvide de esta gente. A mí esta gente me parece que no vale para nada. Los ideólogos del liberalismo son solo ideólogos. Como yo estoy en contra de las ideologías, porque las ideologías es un discurso vacío, no conectado con la realidad, ¿no? Entonces lo único que hacen es me dan sueño. Yo he leído, es verdad que he leído bastante de orígenes del capitalismo, por ejemplo, la industria textil en Galicia, en la primera mitad del siglo XIX, o la industria metalúrgica en Vizcaya, en tal. Eso es como era el capitalismo, más o menos, ¿no? Dentro de que nunca podemos acercarnos a conocer ninguna realidad
lo bastante, ¿no? O sea, ya lo he explicado antes esto. Ahora el neoliberalismo pues sucede lo mismo. Lo que dice el neoliberalismo y la realidad del capitalismo hoy no tienen nada que ver, ¿no? Hoy nos encontramos con un capitalismo fuertemente estatizado. Prácticamente Estado y capitalismo están fusionados, ¿no? Por ejemplo, ahora con la situación de Bankia, una vez que Bankia ha sido intervenida, resulta que Bankia es, junto con todo el tinglado que ha montado el Estado, la principal entidad bancaria, que es propiedad del Estado, porque la nacionalización de banca significa estatización, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con que el sistema financiero español, en su elemento principal, es estatal. Esto no entra dentro de la teoría neoliberal, ¿no? La teoría neoliberal, pues yo la verdad es que no he leído ningún libro de neoliberalismo, porque algunos que os he dado me han parecido una tontería, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es una historia empírica, vamos a ver, quiero decir, una historia económica empírica. Alguien que haya hecho un estudio exhaustivo sobre una realidad concreta de 10 años y te la explique bien, ¿no? Por ejemplo, la industria alemana a principios del siglo XX, pero basado en datos, no con ninguna teoría. Eso es lo que yo leo habitualmente, ¿no? Ahora menos, tengo menos tiempo. Entonces el neoliberalismo, pues, no sé, a mí no me... Yo en mi libro, El giro estatolátrico, lo que hice fue, sobre todo, recoger datos de la realidad, desde recortes de prensa, cosas que cogía de internet, cosas que oía en la radio, conversaciones con gente. Es decir, yo no he usado ninguna teoría guía, me he limitado a ir recogiendo el material, pues, de todo, ¿no? O un folleto explicativo de una caja de ahorros de cómo funcionan, cosas así. O sea, algo que puede usar cualquier persona de la calle, cualquiera. Cualquiera que o sea, lo único que quizá más sistemáticamente, yo siempre procuro archivar mucho material, tengo siempre muchas cosas metidas en carpetas, clasificadas, y lo hago sistemáticamente, ¿no? Y bueno, pues eso es como yo trabajo. Félix, considerando que la educación tiene que ser un elemento fundamental en la transformación social, sea cual fuese la dirección que ésta tome, ¿cómo canalizarías tú los pasos a seguir para culminar o empezar una revolución, una transformación social integral? Es cierto que las revoluciones siempre salen del mundo de las ideas. O sea, un error es creer que las revoluciones surgen de necesidades o intereses. Esto no es así, porque se necesita unas respuestas, unas ideas nuevas, porque una revolución es una reorganización de la vida humana. Y eso no puede hacerse a partir de meros intereses materiales, económicos. No, tiene que ser algo más profundo. La vida humana es mucho más que economía y mucho más que producción, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? El sistema educativo actual no es un sistema educativo, es un sistema adoctrinador. No se diferencia cualitativamente de la publicidad, es una forma de publicidad, de propaganda. Y ahora vemos los resultados. Hace 30 años aquí en España la gente confiaba mucho en el sistema educativo. Se creía que iba a surgir un agente superior, no era la universidad, iba a ser no solamente un modo de encontrar mejores empleos, sino también de crear seres humanos mejores. Hoy esa ilusión se ha disipado. Ni hay mejores empleos, lo cual está claro, ni tampoco mejores personas, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con algún padre que mandó a sus hijos hace 30 años a la universidad y decirme claramente, bueno, mi hijo allí no ha aprendido nada, no le ha servido de nada, no es mejor como persona, no es mejor que podían ser mis abuelos, no le ha servido eso, ¿no? Eso es muy importante porque es un distanciamiento entre la sociedad y la universidad que era necesario. Pero claro, la necesidad del conocimiento sigue existiendo. ¿Cómo tiene esto que tendría que hacerse? Básicamente fuera de la universidad. Quizá esto nunca pueda hacerse. Tengamos en cuenta ahora que la universidad actual es muy distinta de la que había antes de la Guerra Civil, ¿no? La universidad en la Guerra Civil era muy pequeña, no recuerdo cuánto, pero quizá podía tener 15.000 alumnos, pero hoy la universidad tiene 1.400.000. Eso significa que quizá el 40% de la juventud pasa por la universidad y está allí un tiempo. Lo que sale de allí no causa la admiración de nadie.
Hoy tener un título universitario no solamente no sirve de nada en el mercado de trabajo, sino que no hace esa persona más inteligente, ni más capaz, ni más formada, ni más ética, ni más nada. Es un título, bueno, banal, es una banalidad, ¿no? Pero ¿cómo hacer el estudio? Pues, ¿cómo hacer que el conocimiento sirva a la transformación de la sociedad y del individuo? Pues habrá que buscar otras fórmulas, que es lo que yo llamo la autogestión del saber y el conocimiento. Los individuos tienen que agruparse, o hacerlo también individualmente en algunos casos, para desarrollar saberes nuevos. Tiene que haber una revolución en el conocimiento, en la historia, en la filosofía, en la concepción del mundo, incluso en el derecho. Todo esto tiene que cambiar, pero la universidad es conservadora, nunca lo va a cambiar, lógicamente, ¿no? No olvidemos que la universidad es una parte del aparato de Estado que sirve al aparato de Estado. Un profesor es un funcionario y se debe a quien le paga. No hay libertad para un profesor en el pensamiento, ¿no? Y esto es una cuestión muy difícil, claro, muy difícil, ¿no? Antes existía una cultura popular, hoy no existe. Incluso antes de la Guerra Civil, si uno estudia el movimiento obrero, había montones de revistas, algunas que tenían tiradas de hasta 200.000 ejemplares, eran muy leídas por las clases populares, y aquí se había desarrollado una persona muy culta, ¿no? Sobre todo en el movimiento libertario había personas muy cultas que podían perfectamente debatir con los intelectuales más destacados de la época, ¿no? Incluso con mayor nivel. Quizá tenían una cultura muy literaria, para mi gusto sabían muy poco de historia, muy poco de economía. Bueno, esa tradición que hay en España de reducir la cultura a una especie de literatura, ¿no? Pero eran muy cultos. La revista Blanca mismo, hoy no existe eso. Hoy no existe nada que podamos llamar cultura popular, de ninguna manera. Solo en el sentido de una cultura que se fabrica en las alturas para el consumo de la plebe, ¿no? Como puede ser la televisión, el cine o videojuegos o chorradas de esas, ¿no? Eso es un problema muy grave. Yo a veces soy pesimista respecto a la posibilidad de cambiar las sociedades de la modernidad. Soy pesimista porque quiero ser realista. Mi idea de las cosas es que todo menos el autoengaño. El autoengaño es lo que no nos podemos permitir. Entonces, claro, si la formación de la conciencia autónoma es tan difícil hoy, ¿cómo va a haber una acción autónoma de las clases populares para crear una sociedad libre? ¿No? Porque el primer eslabón casi no se puede dar, ¿no? Y ese problema pues hace que cuando uno se siente tranquilo vea muy difícil el cambio actual, ¿no? Tal vez en el futuro tengamos algunas posibilidades, pero no es seguro, no es seguro. Por lo tanto, yo aquí tengo como dos opciones y no sé cuál elegir, ¿no? Una es admitir que en unas circunstancias límites, quizá en algún momento del siglo XXI, puedan darse las condiciones para crear una sociedad libre, autogobernada por asambleas y autodeterminada. Pero quizá eso nunca suceda. Y por lo tanto la otra opción es crear como unos núcleos de personas que sean lo opuesto a la sociedad actual, pero que nunca van a llegar a tener la fuerza de cambiar la sociedad en su conjunto. Esto es la versión más pesimista, ¿no? La versión más pesimista es decir, bien, quizá esta sociedad nunca va a poder ser cambiada porque las élites mandantes han logrado victorias descomunales, sobre todo en los últimos 100 años, políticas, ideológicas, filosóficas, tecnológicas, han logrado victorias descomunales. Entonces, la segunda opción sería, bueno, pues ¿cómo definir la segunda opción? O sea, ¿sería un gueto entonces? No me gustaría. Pero habría que cumplir unas funciones, ¿no? Unos colectivos que cumplieran unas funciones. Para mí la primera es investigar la verdad y vivir para la verdad. Es decir, que no crearan ningún sistema de autoengaño. En segundo lugar, tendrían que ser comunidades con un gran nivel convivencial, en donde el ego se dejara a un lado y se viviera, se conviviera, ¿no? No unos con otros, sino todos con todos, que es distinto, ¿no? Porque lo convivencial no puede ser en lo colectivo que uno sea convivencial con otro que no es convivencial. Uno tiene que ser convivencial y el otro también, si no, no puede ser, ¿no? Tendrían que ser también sociedades o colectivos muy volcados en la idea de construir el sujeto, un sujeto de calidad. Esto llevaría a arduas interpretaciones,
Y para mí hay un factor importante, aunque yo lo trato muy poco, sería también una regeneración estética. Nosotros vivimos en las sociedades del feísmo, de la fealdad, y sin embargo pues tendría que buscarse una idea de la belleza, porque la belleza es liberadora del espíritu, ¿no? Cuando el arte siempre ha cumplido esa función, ahora se ha encargado el arte y ya tampoco el arte nos alivia, ¿no? Cuando leemos una buena poesía encontramos que hay ahí como una palpitación, ¿no?, de la sublimidad. Sin embargo, hoy ya el arte está por los suelos, ¿no?, y lo que se construye es porquería. Por lo tanto, sería recoger los elementos sustantivos del humano y preservarlos. Preservarlos frente a una sociedad que los odia y los destruye, ¿no? En algún momento estos núcleos podrían quizá plantearse la creación de una sociedad de acuerdo a los criterios que ellos defienden: libertad, pluralidad, prevalencia de la verdad, convivencialismo, belleza y sublimidad, etc. Pero no es seguro. Quizá ya la humanidad nunca pueda recuperar lo que ha perdido, que es su propia condición humana. Esto suena muy duro, pero yo creo que es bastante realista, ¿no? En realidad lo que vemos ahora mismo es una degradación constante del sujeto. El elemento sustantivo del siglo XX ha sido una degradación acelerada del sujeto en todo. En todo. No hay ningún ámbito de la sociedad que veamos que no encontremos la degradación permanente. Ahora es verdad que en los últimos 2 años ha habido como una especie de pequeños chispazos aquí y allá, ¿no?, de recuperación, ¿no? Se ha abierto, sobre todo en ciertos sectores, se ha abierto las mentes, hay una búsqueda de explicaciones más complejas. Hay un declive muy fuerte del pensamiento izquierdista que ha sido destructivo del humano de una manera descomunal, ¿no? Pero no es seguro que eso vaya a llegar a gran cosa, ¿no? Mi actuación pues tiene en cuenta estos dos aspectos. Yo defiendo la noción de revolución integral, pero tengo que desarrollar esa idea y quizá nunca sea realizable. Quizá nunca llegue a ser ese proyecto, ¿no? A la humanidad quizá le espere. Ya hay gente que lo usa, por ejemplo, hay algún autor español que usa la expresión que vamos hacia una poshistoria. Eso quiere decir lo siguiente: ellos dan por acabada la historia humana porque la humanidad se está extinguiendo, no en el sentido físico. Y entonces ellos dicen, estamos entrando en la fase poshistórica, que quiere decir la historia de lo infrahumano. Ya sería seres tan degradados que ya no se les puede calificar de humanos. Yo no me decido todavía los próximos 20 años dirán que hay de verdad y que no en esto. Pero desde luego es una cuestión que tengo muy claro, ¿no? En cualquier cosa que se mire, la función misma de la tecnología. Una sociedad tecnológica es una sociedad que degrada al sujeto, pero también lo es una sociedad hiperestatizada. El desarrollo del Estado infantiliza, porque el Estado se convierte en un gran papá y una gran mamá, y el sujeto es un niño ahí abajo que es infantil, ¿no? Y bueno, vamos sumando cosas. El mismo sistema capitalista de producción degrada al sujeto de una manera descomunal, ¿no? Le convierte solo en mano de obra. La mano de obra se parece más al ganado de labor que a un ser humano. Es más parecido a un buey, a una mula, que a un ser humano, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones muy, muy delicadas sobre las que yo todavía no he llegado a un acuerdo conmigo mismo.